Hey, buenos días mi gente, les habla Juan Corrales, bienvenidos nuevamente al canal de YouTube. En esta oportunidad les tengo un video que les había prometido relacionado con las lesiones más comunes en calistenia, cómo tratarlas y cómo dosificar mejor el entrenamiento para prevenirlas. Algo muy importante para empezar este video es aclarar que la calistenia en sí no es lesiva. Así muchas personas piensan lo contrario, no es lesiva y yo les hablo desde la fisioterapia, los conocimientos que tengo y también desde la biomecánica. Ahora, digamos que la calistenia tiene diferentes divisiones y diferentes enfoques. Si tú te enfocas para competir en calistenia, estamos hablando de alto rendimiento, que llevamos el cuerpo literal al límite. Acá sí hablamos de que la calistenia puede ser lesiva, ¿sí? Pero si tú haces calistenia enfocada en mejorar tus hábitos, tu actividad física, mejorar la estética de tu cuerpo, es totalmente distinto, ¿sí? Debemos priorizar como tal la técnica en los ejercicios y mucha gente no le pone atención a esto, y es que los ejercicios siempre deben cumplir con un rango de movimiento total. Es decir, en pocas palabras, un músculo tiene un origen y una inserción. Entonces, claramente debemos cumplir con todo el arco de movimiento al realizar el ejercicio. Tenemos diferentes tipos de contracciones musculares. Está la isotónica, que compone la concéntrica y la excéntrica. Y está la contracción isométrica, donde mantenemos la contracción constante sin movimiento. Estas son las contracciones musculares más importantes y que se ven más que todo en la calistenia. Debemos tener eso en cuenta. ¿Listo? ROM completo, origen e inserción de cada músculo. Ahora, imagínense ustedes realizar unas dominadas donde yo no complete todo el rango de movimiento. Pónganse a pensar, si yo tengo un origen y una inserción, ¿será que recluto toda la mayoría de fibras musculares? ¿Será que mi tendón va a tener que hacer un poco más de esfuerzo? ¿Será que la biomecánica va a cambiar? Totalmente. Es por eso que la técnica es muy importante en la calistenia. Ahora, otra variable del entrenamiento, el calentamiento. Muchos no calientan y se ponen a realizar la fase central, que hace referencia como tal al trabajo de musculación o X trabajo que estén haciendo en el entrenamiento. Si ustedes no calientan, el riesgo de lesión es mucho mayor. Yo sé que a veces da pereza, pero créanme lo importante que es calentar. Yo en mis entrenamientos caliento de 30 a 45 minutos. Sí, es mucho porque mi enfoque es a nivel competitivo, pero mínimo uno debe calentar por lo menos unos 15 minutos antes de realizar como tal la fase central del entrenamiento. Y el calentamiento como tal va a consistir, puede ser ejercicios de movilidad articular, flexibilidad dinámica y calentamiento específico para lo que vayas a realizar, ya sea por ejemplo un trabajo digamos de espalda y bíceps. Hago un calentamiento específico para activar mejor esa musculatura implicada. ¿Listo? Tengan muy en cuenta esto. Ahora, otra variable muy importante son el estiramiento post-entrenamiento. Es importante que nosotros estiremos. No es acabar la rutina y ya me voy a la casa, no. El estiramiento es importante. La actividad muscular y también, digamos, toda la carga que le generamos a los tendones requiere como tal de una fase donde generemos como tal una elongación de estas fibras musculares, ¿sí? Liberar esa tensión muscular, la integridad articular también. Por eso es que debemos estirar. El estiramiento nos ayuda a disminuir la fatiga muscular y a prevenir lesiones. Entonces es otra variable que deben tener en cuenta. Bueno mi gente, ahora, en cuanto a este tema de dosificación del entrenamiento, yo sé que este video abarca varios temas, pero quiero ser bastante breve y poder explicarles esto. En cuanto a la dosificación de entrenamiento, deben tener en cuenta esto. Para nosotros subir nuestro nivel, aumentar la intensidad o el volumen sin llegar a lesionarnos, debemos ir progresión tras progresión y controlar cada progresión. Ahorita les voy a hacer un ejemplo. Digamos, si yo estoy realizando un tuck de front, ¿sí? Es la primera progresión del front lever, y después ya quiero intentar hacer la progresión más avanzada, pues sería ilógico, ¿cierto? Y digamos que acá, ¿qué va a pasar? Tal vez el músculo nos aguante, pero nuestro tendón, en este caso el tendón del redondo menor,
no va a poder soportar esta carga, porque primero no está adaptado, biomecánicamente todavía no está adaptado. Es por eso que nosotros debemos controlar cada progresión y tener paciencia, porque, estoy hablando desde la calistenia, se debe tener paciencia, ¿sí? Acá estamos trabajando con nuestro peso corporal y como tal va a dominar mucho la fuerza, ¿sí? Priorizar la fuerza, que se ve mucho en esta disciplina. Es por eso que debemos tener paciencia y calma. Entonces, durante la planificación de entrenamiento, para ustedes saber si ya controlan un movimiento, un ejercicio, si ya lo tienen bien, esto depende de las repeticiones que ustedes hagan, ya sea, por ejemplo, si tú te puedes hacer 10 pull-ups con una buena técnica, ya puedes empezar a lograr una progresión más avanzada como unas pull-ups explosivas. Si tú puedes ya aguantar 20 segundos en la progresión de tuck de front, ya puedes intentar pasar a la segunda progresión, un tuck advance, ¿sí? Todo eso depende si realizas como tal ese ejercicio con una buena técnica, si la duración en segundos, por ejemplo, o en repeticiones es mayor a un rango, digamos que si hablamos de repeticiones, un rango mayor a 10, ya sea pull-ups, flexiones de pecho. Si hablamos de segundos para progresiones como el tuck de front, un tuck planche, estamos hablando de unos 20-30 segundos, ¿listo? Ese podría ser un buen indicador para nosotros saber, ya puedo intentar pasar a otra progresión porque ya me está quedando muy fácil, ¿cierto? Ese es nuestro indicador. Y como tal, pues la planificación de entrenamiento, lo que les digo, es muy importante. Si ustedes planifican y estructuran bien, acorde a sus objetivos, van a ver resultados. Pero si de lo contrario improvisan, es decir, yo llego acá y digo, bueno, ayer hice esto, hagamos hoy abdomen y un poquito de tríceps. Ahí no tengo nada establecido, no tengo una rutina a la cual va directa con el objetivo que quiero. Por eso, mi gente, ya ustedes teniendo eso en cuenta, para ustedes evitar lesiones, ¿qué tienen que hacer? Primero, realizar bien la técnica de los ejercicios. Segundo, estructurar bien la planificación de entrenamiento acorde a sus objetivos. Tercero, cumplir con las fases del entrenamiento, calentamiento y estiramiento. Esa es la clave. Y cuarto, tener paciencia y digamos que no afanarse a realizar algo que tú sabes que todavía no puedes controlar. Es ir paso a paso con paciencia para evitar este tipo de lesiones. Ahora, mi gente, las lesiones más comunes que se dan a nivel de hombro o nivel de codo o muñeca son las famosas tendinitis. Entonces pónganse a pensar qué pasa y por qué. Biomecánicamente, lo que les dije anteriormente. Si ustedes realizan una carga excesiva, no le dan el descanso adecuado a los músculos, que eso también es importante. Mínimo, un grupo muscular debe descansar 24 horas. Por ejemplo, si yo hice hoy espalda y bíceps, mañana no voy a hacer espalda y bíceps, ¿sí? Yo le doy mínimo 24 horas de descanso, tengan eso en cuenta. Bueno, devolviéndonos al tema que les estaba hablando. Lo que pasa con los tendones cuando ellos biomecánicamente no están adaptados, ¿sí? Es que no van a poder soportar esa carga. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo un tuck planche y voy a intentar realizar, no sé, un tuck advance, unas flexiones un poco más avanzadas, que va a empezar a generar una inflamación en el tendón. Y empieza agudo, claro, agudo porque digamos que se inflama, me empieza a doler, siento esa molestia y yo no me doy cuenta. Y sigo y persisto y digo, no, pues voy a estirar, descanso unos días, unos 2 días, pero sigo con ese ejercicio, el cual yo sé que se me dificulta, tal vez estoy realizando mal la técnica y se me sigue inflamando y después de 3 meses ya estamos hablando de una tendinitis crónica. Es por eso que deben tener cuidado con eso. Ahora, el manguito rotador, por ejemplo, que son las lesiones más comunes en calistenia, el hombro es el complejo que más sufre. ¿Por qué? Les voy a explicar. El hombro tiene 3 fibras, 3 capas, ¿sí? El deltoides anterior, medio y posterior, ¿sí? Ahora piensen, cuando nosotros realizamos un ejercicio de tracción como la pull-up, que estamos jalando, ¿sí? Estamos haciendo esto, involucramos el deltoides posterior. Cuando nosotros realizamos, por ejemplo, algunas flexiones de pecho, unos fondos, deltoides anterior como predominante y también fibras medias del hombro.
Entonces imagínense, en todo momento estamos utilizando nuestro hombro y también todo lo que es la cintura escapular, porque acá viene como tal el origen de los tendones del hombro. Ahora, en cuanto a los tendones del hombro, ¿sí? Del manguito rotador, el primero, el infraespinoso, el segundo, supraespinoso, subescapular y redondo menor. Muchos llegan con ese tipo de inflamaciones y lesiones acá. Ahora, también pasa las personas que digamos le meten mucho al bíceps o hacen progresiones de plancha donde mantenemos mucho esta extensión, se inflama la porción larga del bíceps o a veces la porción corta. Sí, pasa mucho que la porción larga del bíceps también me ha pasado a mí, claro. Ahora les voy a enseñar cómo evaluar y cómo saber si efectivamente tengo una inflamación de los tendones del manguito rotador. Esto les va a servir muchísimo a ustedes, así que vamos a hacerlo. Bueno, lo que vamos a hacer primero para evaluar la integridad de los tendones del manguito rotador son diferentes pruebas. Vamos a empezar con el tendón del supraespinoso, músculo supraespinoso. ¿Qué le pido a mi paciente o a tu compañero si se lo vas a hacer? Primero que se ponga de pie. Le vas a pedir que estire los brazos de esta manera. Fíjense que las manos están en una posición neutra, pulgar apuntando hacia arriba. ¿Listo? Siempre háganlo de manera bilateral, es decir, con los dos brazos al tiempo. ¿Qué le voy a pedir yo? Voy a hacerle una resistencia hacia abajo. Él no va a dejar que yo le baje los brazos. Si él siente algún dolor, quiere decir que es positivo. Vamos a hacerlo. ¿Listo? Entonces, no vas a dejar que yo te baje los brazos. Duro, vamos, duro. ¿Algún dolor? Listo, en este caso él no tiene ningún dolor. Es decir que la integridad del tendón del supraespinoso se encuentra bien. En el caso contrario, si él me dice tengo dolor, por ejemplo, en el brazo derecho, quiere decir que tiene el tendón inflamado del supraespinoso, una posible tendinitis. ¿Listo? Una lesión en el tendón. Esta prueba se llama la prueba de Hope o prueba de Hove. Listo, ya evaluamos el tendón del supraespinoso. Vamos ahora con el infraespinoso. ¿Qué vamos a hacer para el infraespinoso? Vamos a hacer esto. Lo que voy a hacer es que voy a pedirle a mi paciente que flexione los codos de esta manera. Listo, ustedes lo hacen con sus compañeros. Ahí, posición inicial, mano neutra, acá, codos pegados al cuerpo. Voy a ubicar mis manos acá, es lo que va a hacer una fuerza hacia afuera, va a hacer una rotación externa. ¿Listo? No vas a dejar que yo te cierre los brazos. Duro, vamos, duro. ¿Algún dolor? No, en este caso no tiene dolor, es decir que la integridad del tendón del infraespinoso se encuentra bien. En el contrario, digamos un ejemplo, yo te hago así. ¿Dolor? Sí. ¿En dónde? Ok, listo. Él dice que tiene dolor en el brazo derecho, quiere decir que el tendón del infraespinoso se encuentra inflamado, hay una lesión. Siempre le preguntan, ¿sientes algún dolor? Estas pruebas son específicas para la integridad del manguito rotador. En este caso estoy evaluando el tendón infraespinoso. Ahora, quiero evaluar, por ejemplo, el redondo menor. Yo me voy a ubicar acá, fijo la articulación de codo, mano, palma mirando hacia allá. ¿Qué le voy a pedir a mi paciente? Que realice esta fuerza hacia acá. Yo no voy a dejar. ¿Listo? Duro. Vamos. ¿Dolor? Listo, perfecto. No tiene ningún dolor. Es decir que la integridad del tendón del redondo menor se encuentra bien. No hay ninguna inflamación, no hay ninguna lesión. Vamos ahora con el tendón subescapular. Del tendón subescapular, del músculo subescapular. Para que ustedes vean mejor. ¿Qué hago yo? Acá, le pido a mi paciente que realice esta rotación interna. Estamos acá. ¿Cómo es la prueba? Obviamente tengo que hacerla con los dos brazos. Empiezo primero con el brazo izquierdo. Yo voy a ejercer una fuerza hacia allá, hacia adelante. Él no va a dejar, él va a separar un poquito su palma, así como la tiene, ¿cierto? Yo lo que voy a hacer es una fuerza hacia allá y él no va a dejar. Así se evalúa la integridad del tendón del músculo subescapular. Vamos a hacerlo. Listo, separa un poco. Ahí. No vas a dejar que yo pegue la mano hacia tu espalda. ¿Listo? Duro, vamos, duro. ¿Algún dolor? No.
Listo, perfecto, no tienen ningún dolor. Realizo lo mismo con la otra. ¿Listo? Duro, vamos, vamos. ¿Dolor? No. Listo, no tienen ningún dolor. Quiere decir que la integridad del tendón del subescapular se encuentra bien. Esas son las pruebas que ustedes deben realizar para evaluar como tal la integridad del manguito rotador. Ojo, yo hice una prueba por cada tendón, pero hay hasta 2-3 pruebas que ustedes pueden hacer, pero les estoy explicando de manera un poco breve y explicándoles y mostrándoles las pruebas más utilizadas. Ahora, para evaluar la integridad de la porción larga del bíceps, que ahorita yo tengo una pequeña lesión ahí, vamos a realizar un test que se llama el test de Speed. Le pido a mi paciente que se ubique acá, de esta manera. ¿Listo? Brazos totalmente extendidos, siempre extendidos, las palmas, muñecas van a estar en supinación, es decir, como las palmas mirando hacia arriba. ¿Qué le voy a pedir a mi paciente? Que no se deje bajar los brazos. Duro, vamos, duro, duro, duro. Listo. ¿Dolor? Perfecto. En el caso, si él presentara algún dolor, más o menos lo sentiría acá, el dolor, en la porción larga del bíceps. Y yo también puedo evaluar ahí qué tanta fuerza tiene mi paciente. En este caso, pues si yo le bajé los brazos muy fácil, quiere decir que le hace falta fuerza como tal en el bíceps y en esa porción larga. Ahora, si yo quiero evaluar, por ejemplo, la porción corta del bíceps, lo que hago es que ubico a mi paciente acá. Posición prona de la mano, lo que va a hacer es una pronosupinación. ¿Listo? Ubico mi mano de esta manera, lo que él tiene que hacer es esto. De prono a supino. ¿Listo? Fijo codo acá. Inténtalo, vas a hacerlo, duro, duro. ¿Dolor? No. Listo, él no tiene dolor. Es decir que la porción corta del bíceps se encuentra bien. No hay ninguna inflamación. Otra cosa que yo puedo hacer, pues ya si tengo digamos que un buen conocimiento y anatomía, es que empiezo a palpar acá. Palpo aquí la porción larga del bíceps. ¿Hay alguna inflamación? No hay ninguna inflamación. ¿Listo? Pero en resumen, así yo puedo evaluar la integridad del manguito rotador y saber si tengo alguna lesión de estos tendones. Bueno, mi gente, ustedes ya sabiendo cómo se evalúa la integridad del manguito rotador, ahora cómo tratar la lesión. Si tú ya tienes esta lesión, pues primero te voy a explicar la función de cada uno de estos músculos que componen el manguito rotador, ¿sí? Porque es importante. Entonces, digamos que tú evaluaste ya todo el manguito rotador y te dio positivo el músculo infraespinoso, pero ni siquiera sabes la función. La función del músculo infraespinoso como tal es la rotación externa, es este movimiento. ¿Listo? Es decir que tú, si tienes esta lesión, pues no puedes realizar como tal este movimiento. La idea es reducirlo y vas a tratarlo con mucho hielo, mucho estiramiento. Ya voy a hablar un poco de esto. En el caso de si tienes una lesión en el supraespinoso, este músculo cumple la función de la elevación del hombro y también de la abducción, más que todo la elevación de hombro. ¿Listo? Ahora, para el músculo redondo menor también cumple la función de rotación externa y también lo evalúo de esta forma. Hago acá la rotación externa, solo que acá la articulación glenohumeral es más inestable y por eso es que no trato de evaluarlo tanto de esta manera, sino que acá de una vez haciendo esta prueba yo ya evalúo redondo menor e infraespinoso y la función del músculo subescapular como tal es la rotación interna. Esto es rotación interna. Voy a hacer esto. Fijo codo, rotación interna, rotación externa. ¿Listo? Es eso. Ahora, de cómo tratarlos ya vamos a hablar de eso. Bueno, mi gente, ustedes ya sabiendo la función de cada uno de estos músculos y dónde interactúa como tal el tendón, yo sé que hoy me enfoqué más que todo en hombro, pero después voy a realizar un video con más énfasis en muñeca y codo. De igual manera, ahorita a continuación lo que les voy a explicar sobre cómo tratar este tipo de lesiones también les va a ayudar para tratarlas tanto en muñeca y codo, algunas cosas, ¿sí? Pero hoy pues más énfasis en hombro. Listo, entonces digamos que un ejemplo, yo tengo inflamado ahorita la porción larga del bíceps, ¿sí? Tengo, mejor dicho, ese tendón súper inflamado. ¿Qué es lo que debo hacer? Me duele mucho. Entonces, primero, yo lo que hago es que no le genero tanta carga. Si yo me pongo a realizar
la función específica de ese tendón, si sigo y sigo y sigo, ¿qué genero? Más estrés mecánico, más inflamación. Yo debo hacer todo lo contrario. Reposo, estiramientos, porque ese tendón lo debo tener así, recogido. Necesito elongarlo, necesito hacer estiramientos mínimo. Recuerden que los estiramientos deben durar 30 segundos. Ahora, si tengo inflamado ese tendón, también aplicar crioterapia. El hielo es una buena estrategia para bajar la inflamación. Eso es lo que ustedes deben hacer durante 4 a 5 semanas. Eso sería más o menos como el protocolo agudo de esta lesión. Porque si yo digo, listo, me apliqué hielo esta noche y ya mañana voy a darle otra vez, vamos con toda. Vuelve y siga, hasta que se vuelve crónico y créeme que no te recuperas. Es mejor que ustedes se recuperen de una buena forma y que no sigan y sigan generándole ese estrés mecánico al tendón y sigan, porque después es peor. Ahí es donde pueden generar como tal una ruptura de ese tendón y quedan 6 meses sin hacer absolutamente nada. Entonces ya saben, protocolo agudo, en mi recomendación unas 4 a 5 semanas, reposo, rutinas de flexibilidad, les sirve, estiramientos, necesitan elongar el tendón y aplicar hielo, o si tienen TENS en la casa, es perfecto. Hielo unos 15 minutos, 2-3 veces al día. Estiramientos 1 o 2 veces al día, cada estiramiento mínimo 30 segundos. Listo, ya sabiendo que ustedes deben hacer esto, ahora si ya se recuperan, lo que deben hacer es empezar a realizar como tal un acondicionamiento, un reacondicionamiento. Si yo ya llevo 4 semanas, me recuperé súper bien, fui juicioso, ahora quiero retomar mis entrenamientos, no me voy a poner a hacer otra vez lo que hacía antes de que me lesioné. No, ustedes deben realizar un reacondicionamiento. Entonces, ¿cómo realizo este reacondicionamiento? Los ejercicios básicos, ¿sí? Hagan ejercicios básicos, pocas repeticiones, más descanso entre serie. Recuerde tener en cuenta el calentamiento, estiramiento, ¿sí? Ejercicios más que todo básicos y prioricen en esa fase de reacondicionamiento los ejercicios isométricos, porque cuidamos tanto la integridad articular como la del tendón. Entonces, ejercicios más que todo isométricos o de fase excéntrica también sirven mucho. Apliquen ese tipo de ejercicios. Entonces les explico, yo sé que tal vez están un poco perdidos. Isométricos, recuerden que los ejercicios isométricos es donde mantenemos como tal la contracción muscular mantenida sin movimiento. La contracción concéntrica como tal es esta. Esto es una contracción concéntrica, donde el origen e inserción se acerca. Y una contracción excéntrica es esto, donde el origen y la inserción se alargan, digamos que se separan. ¿Listo? Ahí para que tengan en cuenta eso. Y una contracción isotónica es que compone tanto la concéntrica como la excéntrica, pero en esta fase de priorizar las contracciones isométricas y las excéntricas. Esto a nivel de hombro, tengan muy en cuenta esto. Y pues nada, realizar estos ejercicios básicos durante 1 o 2 semanas para que vayan readaptando nuevamente a ese tendón, que vaya soportando otra vez esas cargas y que no reincidan en la lesión. Así que nada, mi gente, yo sé que este video fue muy largo, muchas cosas en la cabeza. Créanme que traté de ser lo más breve posible, porque podría acá extenderme, pero pues nada, igualmente si tienen alguna pregunta, déjenme acá en los comentarios, yo les ayudo, porque créanme que para mí explicar estos temas no es fácil, son muchos tecnicismos, pero bueno, hice lo mejor posible. Me perdonarán los que no entendieron algunas cosas, pero igual me escriben en los comentarios. Pues nada, espero que les haya gustado. Nos vemos en una oportunidad. Recuerden suscribirse y compártanle este video a alguien que le pueda servir. Y nada, mi gente, un gran abrazo y nos vemos para la próxima oportunidad.